Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Porque Dios nos ama, porque Dios te ama, por amor a nosotros. Él se manifestó, Él vino para rescatarnos. La esencia de la vida cristiana, del cristianismo, está en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, por amor a nosotros, para nos salvar, para nos perdonar, para nos liberar. Y esa sangre preciosa de Cristo, ella tanto te puede y me puede liberar, sanar, nos llevar al cielo, como también nos puede llevar a la condenación eterna. ¿Por qué la condenación eterna? La Biblia dice en Juan 3:19, y la condenación es esa, que la luz vino al mundo, pero las personas, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. La condenación es esa. Cuando tú y yo rechazamos el mensaje, cuando tú y yo rechazamos el sacrificio de Cristo, esa es la condenación. ¿Cómo Dios va a condenar a las personas? Él no va a condenar, simplemente porque los seres humanos rechazaron a Él, o vivieron levianamente en el pecado, no querían cambiar, no querían que la sangre le purificara, le limpiara, le transformara, seguían pecando, seguían y seguían. Entonces es muy peligroso si nosotros vivimos una vida en pecado continuamente. Es muy peligroso, está en juego nuestra salvación, nuestro destino eterno, o nuestra condenación o nuestra salvación. El pecado es un asunto muy serio para Dios y puede costarnos la eternidad, la consecuencia de la eternidad. No importa quién somos, no importa dónde nacimos, ¿verdad? El pecado es pecado, aunque sea incluso pastor, teólogo, ¿verdad? No importa quién seamos, qué estudio, qué carrera, qué hacemos, o en qué iglesia vamos, incluso no es la iglesia que salva. Entonces necesitamos de esa sangre purificadora. La Biblia del comienzo al fin, habla que Dios aborrece el pecado, que el pecado nos aleja de Dios, que nos separa de Dios, ¿verdad? Él nos destruye, el pecado nos destruye, nos ata, ¿verdad? Y nos lleva a la condenación. Rápidamente quiero hablar algunas verdades sobre la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, una de las cosas del pecado, la naturaleza de él es el engaño, o la mentira, o la farsa. Él siempre nos engaña, como fue el principio con Adán y Eva. La serpiente dijo a Eva: no, tú no morirás, tú vas a ser inteligente, te va a abrir los ojos. Y fue así cuando comió del fruto prohibido. No, le engañó, le mintió. Es una farsa, es un engaño. Entonces la naturaleza del pecado es engañar, y por eso muchas personas no pueden salir del pecado, porque está engañada y siguen ese engaño. Nadie nos gusta ser engañado por nada, pero el pecado es un engaño, una mentira. También otra naturaleza del pecado es la decepción, o el no satisface completamente al ser humano. El pecado, aunque sea más lindo, más grande, más oferta, lo que sea, como dice incluso la Biblia, que cuando Adán y Eva miraron la fruta, ella era apetitosa, era codiciable, dice la Biblia, pero ella puede satisfacer en un momento, pero después pasa la factura. Después viene el castigo, después viene la consecuencia. Entonces
Así como Adán y Eva pensaron, bueno, vamos a ser como Dios. ¿Y qué pasó? Tuvieron que se esconder, percibieron que estaban desnudos. Una mentira, una farsa, un engaño total. Y los decepcionó y no satisface. Otra verdad de la naturaleza del pecado es la destrucción. Solo mirarnos a nuestro alrededor vemos cuántas personas, cuántas familias que fueron destruidos, están siendo destruidas por el pecado. Cuántos niños, jóvenes, personas que tenían buenos proyectos, sueños tremendos. Y el pecado destruye el carácter, destruye la familia, destruye nuestra vida espiritual, nos trae tristezas, nos trae mucha tristeza, trae el vacío, como aquí Erickson estaba hablando, trae un vacío, aunque podemos probar de todo, pero nos trae un vacío. Incluso la Biblia dice que Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios. Entonces Él nos destruye completamente. También el pecado, otra naturaleza del pecado, Él nos trae la muerte, tanto física como espiritual, sentimental, en todas las áreas. Dios dijo, si ustedes van a comer, ciertamente van a morir. Y la serpiente dijo, no, ustedes van a abrir los ojos, ustedes van a ser como Dios. Fue un engaño todo eso, una decepción, destrucción y la muerte. Y vino la muerte. Cuando miramos en el libro de Romanos 5:12 dice que la muerte vino a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué el ser humano se enferma? ¿Por qué quedamos ancianos y morimos? Por causa del pecado. Todos pecaron. Y el día que Adán y Eva pecaron, vino la muerte a los seres humanos, como dice Romanos 5:12. Vino la muerte y por tanto todos pecaron y por eso entró la muerte en todos los seres humanos. Entonces Él trae muerte, muerte espiritual, muerte en el alma y destruye nuestras vidas, así como fue con Adán y Eva. Pero gracias a Dios tenemos la poderosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos trae el perdón, nos trae liberación, nos trae la santificación, nos trae todo lo que necesitamos. Y esa sangre tiene un poder mundial. No es solo para a un grupo, pero puede alcanzar a todos. A todos puede alcanzar. Y no necesitamos sufrir la consecuencia del pecado. No necesitamos. No necesitamos estar ahora, bueno, porque pequé y estar toda mi vida bajo ese yugo. No necesitamos. La sangre de Cristo nos puede liberar, nos puede perdonar, nos puede lavar. Adán y Eva podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. ¿Qué eligieron? La desobediencia. Y cuando desobedecieron a Dios, nos dice la Biblia que ellos se escondieron. Y cuando Dios se acercó, ellos estaban se escondiendo atrás de los árboles. Pero también la Biblia dice que Dios llegó a coser pieles de animales para que pudieran se cubrir su desnudez. Dice aquí Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Dios hizo las pieles de los animales, significa que tuvo que derramar sangre. La muerte de animales probablemente fue de un cordero. Fue de un cordero para vestir su vergüenza. Eso ya demuestra que desde el principio, para poder cubrir toda vergüenza, nuestro pecado, y para solucionar esa situación, tuvo que tener derramamiento de sangre. Ahí mismo Dios ya haciendo, y durante todo el largo Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levítico, que está el libro de la ley, Dios dio la sangre para tener la expiación de los pecados. Nos dice Levítico 11, podemos encontrar especialmente ahí, pero en todo Antiguo Testamento. Y así era. Traían los animales, sacrificaban animales sin defectos para tener la expiación de sus pecados. Entonces vemos todo eso sucediendo
en el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros miramos eso, que el pecado realmente tiene un costo muy alto. El pecado, la desobediencia tiene un costo altísimo. Primero fue la propia sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Pero también tiene un costo muy alto, incluso para muchas veces nosotros nos liberar de eso. Cristo derramó su sangre, ¿verdad? Cristo dio su sangre para nosotros. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:7, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos de todos los pecados. Podemos ser libres de todos los pecados. Entonces tiene una consecuencia. Y Jesús habló del pacto en su sangre. Cuando Él partió la Santa Cena a los discípulos, Él dice: cada vez que ustedes van a comer y beber, esa es la alianza, un nuevo pacto en mi sangre. Él mismo estaba hablando de algo que nosotros debemos recordar, su sacrificio por nosotros. Y hay 4 palabras que describen ese plan de salvación de una manera muy amplia y muy clara a nosotros. Hay mucho que se pudiera hablar, pero quiero rápidamente decir 4. Y todas tienen que ver con el sacrificio y con la sangre de Cristo. La primera palabra del plan de salvación que Dios nos dejó es la redención. Ahí mismo en 1 Pedro 1 que hemos leído, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatados. Rescatado, de ahí viene la palabra redimir o redentor, que significa fuimos comprados de vuelta. Él pagó por nosotros. Esa era una forma que se podía pagar o liberar a un esclavo, pagar el rescate. Cristo nos rescató no con oro y plata, mas sí con su preciosa sangre. El costo fue muy alto, el precio fue muy alto de nuestra redención, porque tú y yo somos muy importantes para Dios. Y ahí mismo en 1 Pedro, al final de ese versículo, dice: por amor a nosotros. Él pagó ese precio por amor a ti y a mí, a nosotros, ese rescate. En segundo lugar, la segunda palabra del plan de salvación es reconciliación. En Colosenses 1, de 9 al 22 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces nos ha reconciliado. Podemos, de nuevo, si nosotros habíamos ofendido a Dios, ¿verdad?, a través de nuestros pecados hemos ofendido, pero la sangre de Cristo nos reconcilia, tenemos perdón otra vez. Podemos tener, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de su muerte. ¿Por qué? Porque Él quiere presentar a nosotros un día delante de Dios santo, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces nosotros podemos tener esa reconciliación. Es como que si tú estás ofendido, peleado con alguien, familiar, o tu esposa, y ahí de nuevo se perdonan, ¿verdad? Se perdonan, se abrazan y se reconcilian, vuelven a la amistad otra vez. Pues eso que hace la sangre de Cristo. Nos redime, nos salva, nos compra de vuelta, paga por nosotros nuestra salvación, y ahora podemos reconciliarnos con Dios.
Porque el pecado nos alejó, el pecado nos separa, el pecado nos ata, nos aleja de Dios. Así como Adán y Eva, cuando pecaron, fueron echados de la presencia de Dios. A veces pensamos, un pequeño pecado, no hay ningún problema. Imagina, solo aquella pequeña fruta, pero era una desobediencia a Dios. Y eso los alejó de Dios, los separó, fueron echados fuera de la presencia de Dios. El pecado es muy serio, no es un juego, no podemos jugar. No podemos jugar. Muchas veces, casi como jugamos. Dios es amor, Dios nos perdona, sí nos perdona. Pero también necesitamos llevar en serio, porque Él nos perdona si tú y yo nos arrepentimos. Por eso la Biblia dice, sí confesar nuestros pecados. ¿Cómo puedo tener perdón? Sí confesar. Si no confieso, pero sí confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia y nos lava. No podemos jugar con ninguna clase de pecado. ¿Qué es pecado? Es desobediencia a los principios, a la palabra de Dios, a lo que Dios pide. Por eso tenemos que ser muy sensibles y ver qué Dios pide, qué Dios quiere de cada uno de nosotros. Otra palabra que la sangre de Cristo nos hace, también nos trae justificación. Somos justificados. Romanos 5 versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Queremos ser salvos de la ira, de la condenación eterna? Bueno, necesitamos ser justificados. Ser justificados es la misma cosa que cuando erramos y vamos a pedir, mira, nos justificamos a papá, mamá, ¿verdad? A veces es una justificación no cierta, ¿verdad? Pero Cristo, cuando nos justifica, somos justos. A partir de ese momento somos justificados. Es como que si no hubiéramos hecho nunca nada malo, a pesar que hemos hecho, a pesar que hemos fallado. Pero la sangre de Cristo nos justifica. Somos inocentes. No hemos hecho. Mas hemos hecho. No, Él nos justificó. Imagina qué serio es el pecado, cuáles las consecuencias del pecado. Pero la sangre de Cristo viene de nuevo quitar la culpa, nos justificar y hacernos justos, inocentes, sin ninguna culpa. Entonces la sangre de Cristo es tan poderosa, es tan maravilloso saber que tenemos un Dios que pagó un precio tan caro, tan alto por nosotros. ¿Qué más hace? En cuarto lugar, la sangre de Cristo también nos santifica. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció. Cristo padeció, Cristo murió. ¿Para qué? Para santificarnos, porque la Biblia dice en Hebreos que sin santificación nadie verá a Dios, porque Dios es santo y quiere que nosotros vivamos una vida santa. También Pedro dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces la sangre de Cristo nos santifica, nos hace un santo. Diga lo que está a tu lado: oh santo, santa, santiño. Algunos dicen santiño, ¿no? ¿Vas a qué hacer santiño, no? Bueno, somos santificados. La sangre de Cristo para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció. Él pagó el precio. Él pagó el precio para que tú y yo seamos lavados, purificados, limpiados por la sangre de Cristo. Y tenemos tantas cosas que pudiéramos hablar en relación a todo eso, ¿verdad? Pero en esa mañana quiero dejar ese pequeño fundamento, tanto la consecuencia, el pecado, la seriedad que es el pecado. Por eso siempre teníamos que nos hacer la pregunta: ¿no tengo algún pecado, alguna desobediencia? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿No hay algo que necesito me arrepentir? Estoy atado, estoy preso todavía en un pecado, en una desobediencia. Hay una porción de la Biblia que conozco que es así, dice así, pero yo hago bien diferente, no la obedezco, no la practico. Buena desobediencia.
Es poco, no, igual la fruta era poco. Es pecado, es desobediencia y puede nos llevar a la condenación. Entonces no podemos jugar. Si conozco el principio, conozco la palabra, tengo que aplicarla, vivirla. Si tengo duda, pregunto a mi líder para que me explique un poco cómo es esa cuestión acá, porque yo quiero obedecer los principios de la palabra. Entonces la sangre de Cristo, o mejor, el pecado es un asunto muy serio, ¿verdad? Y costó a Dios que Él envió su único hijo a morir en la cruz. No es una cuestión de un poquito de sangre, no, sino de un Dios santo. Y que si Él no hiciera algo por la humanidad, si Él no viniera, si Él no muriera en la cruz, estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos perdidos. Entonces no solo nos recordamos el momento de la Santa Cena, no solamente en la Pascua que Cristo murió, es algo que tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida. Reconciliarnos con Él, volver a Dios. La pregunta es, ¿quieres estar bien con Dios? Si queremos estar bien con Dios, tenemos que pararnos frente a la cruz y decir: yo creo en lo que tú has hecho por mí. Yo recibo lo que has hecho por mí. Aplicar la sangre de Cristo. Porque desde cuando entró el pecado, desde el comienzo, solo hay una manera de solucionar el tema del pecado, y esa es a través de la sangre. Solo hay una forma, no hay otra forma. El Antiguo Testamento nos expiaba, en el Nuevo nos redime, nos santifica, nos purifica. La pregunta es: ¿has luchado con algún pecado? ¿Has dicho a Dios que quieres que Él perdona tus pecados? Porque por eso la Biblia dice: si confesarmos, tengo que confesar, tengo que decir a Dios: quiero ser libre de eso, me perdona, me arrepiento, renuncio. ¿Estás dispuesto a pedir perdón por tus pecados? Y una vez que hemos hecho eso, Dios nos envía el Espíritu Santo. Aquí, como el hermano Erickson dijo, Dios envía su Espíritu Santo y comenzamos a tener una vida de paz, de victoria, de bendición. Pero necesitamos reconocer, pedir perdón, y Él nos perdona y Él envía su Espíritu a nosotros y comenzamos a tener una vida de victoria. Amén. Vamos a ponernos parados en esta mañana. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta mañana queremos participar de la Santa Cena. Jesús, tomando el pan, dijo: ese pan es mi cuerpo, que es dado por vosotros. En el libro de Isaías capítulo 53, el profeta dice que Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. La palabra sanado viene de la palabra hebrea soso, que significa sano, salvo, libre, bendecido. Entonces es muy amplia esa palabra. Fuimos sanados por sus llagas. Él sufrió ese castigo, Él pagó por nuestra liberación.
Y en esa mañana, al participar de la Santa Cena, al momento que comemos del pan, representa el sacrificio, el cuerpo de Cristo. Y queremos hacerlo en memoria a Él, recordando que Cristo ya pagó por mí. Él fue a la cruz. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Por eso dice, si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad podemos ser libres. Y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Pero necesito confesar. Y queremos en ese momento confesar. Si hay algo en tu vida, en mi vida, que tú sabes es una desobediencia, no llevaba muy en serio. Yo jugaba, decía, no, Dios es amor, Dios me entiende. Sí, Dios me entiende, pero necesito cambiar, necesito obedecer. No puedo seguir jugando, porque el pecado es un engaño. Él puede estarme engañando con eso. Pensar que eso no es tan en serio es una desobediencia. Es serio, puede costar mi eternidad. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar, limpiar y nos lavar. Quiero que tú y yo en ese momento cierres tus ojos y quiero que tú repitas conmigo una oración y digas así: Señor Jesús, te doy gracias por mi amar así como soy, y yo reconozco mis desobediencias, mis pecados, y en esta mañana yo me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Jesús. Y en ese momento yo renuncio toda rebeldía, toda desobediencia, todo pecado. En el nombre de Jesús yo me arrepiento, y que la sangre de Jesús ahora mismo me lave, me justifique, me purifique, me santifique. En el nombre de Jesús te doy gracias por salvarme, por redimirme. Soy tuyo, Jesús. Prepara mi corazón, porque ahora mismo quiero participar de esa Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes tu vida, tú conoces. Y si tú has hablado con Dios y dicho: Señor, reconozco, Él te ha perdonado. Dice que la sangre de Jesús nos limpia, nos lava, nos purifica, nos santifica. Y cada vez que participamos de la Santa Cena es en memoria, recordando que Cristo pagó por nosotros. Y también nosotros aquí estamos anunciando su muerte. En el mundo espiritual tú estás diciendo: Jesús murió por mí. Yo anuncio su sacrificio. Yo anuncio que Él pagó por mí. Pagó un precio muy alto. Yo lo recibo. Yo recibo mi liberación, el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús.